Come on, wake up, thinking outside the box. We need models, thinking outside the box. Always changing, thinking outside the box. My challenge, thinking outside the box. One step ahead, thinking outside the box. Keep on running, thinking outside the box. Open mind, thinking outside the box. Pensando fuera de la caja. Hola mis amigos, ¿cómo están ustedes? Y yo muy bien y muy feliz porque pasamos la meta de los 300, pasamos a los 400 suscritos y ya tenemos que ir para los 500, ojalá de aquí a fin de mes o al fin del primer semestre. ¿Y por qué no soñar con 1000 hacia fin de año? Así que gracias, muchas gracias por las nuevas suscripciones y gracias por los deditos para arriba y gracias por todo aquello. Así que anímense a los que no se han suscrito a suscribirse. Ahí está el botón de suscripción, con los deditos para arriba, con la campanita y con toda esa cuestión, porque todo esto ayuda a que la inteligencia de YouTube ponga el canal más visible y en las plataformas, en las pantallas. Pero a ver, vamos al tema que nos convoca de los F-16 a la peruana y la ley reservada del cobre. Vamos a partir por el principio. El video de la semana pasada levantó una polvareda más o menos importante, sobre todo entre los patas peruanos más patrioteros, más nacionalistas. Siempre hay un grupo ahí extremo. A ver, por favor, no piensen que yo no quiero los F-16 para el Perú, o que me da envidia o algo por el estilo. Todo lo contrario. Yo creo que el Perú necesita comprar nuevos aviones ya que su flota de cazabombarderos de combate está obsoleta y prácticamente fuera de vuelo. Repito, prácticamente, para que no me reten que no sé cuántos son. Yo ya voy a decir la fuente. Por tanto, es urgente, repito, urgente, que las modernicen, si no les va a pasar lo mismo que Argentina, que prácticamente tuvieron que partir de cero con sus nuevos aviones. ¿Ok? Entonces, yo creo que está muy bien que hayan comprado aviones nuevos a Estados Unidos en estos F-16 Block 70. También les dije que es urgente que modernicen el material del ejército. Todavía siguen ocupando los T-55 que llegaron ahí por el año 1974-1976 al Perú. Tienen muchos kilómetros debajo de las panzas de esos tanques. Tienen que modernizarlos, no se queden atrás. Pero voy a contestar algunos mensajes bastante patrioteros, por decirlo de alguna manera, que quedaron en el chat. Primero, a ver, la cantidad de aviones que la Fuerza Aérea del Perú tiene en vuelo no la inventé yo, ni la saqué de Wikipedia, ni nada por el estilo. Las fuentes son el Janes, una revista más prestigiosa sobre armamento en el mundo, y World Air Forces, que también es muy prestigioso en el minuto en saber cuánto es la disponibilidad de los aviones en cada país. Pero no se confundan, son cantidades nominales, no son las operacionales. Uno me sacó una cuenta de 44 menos 2 más 5 más 7 y al final 52. Viejo, son números nominales, no los que están operacionales. ¿Ok? Ya. Según información aparecía en infobae.com, defensa.com e infodefensa.com, es decir, publicaciones serias, la cantidad de F-16 Block 70 comprados por el Perú son 12. 12 más una opción, repito, una opción de comprar 12 más. No son 24 de una vez, son dos tandas, 12 más 12. Para el amigo que me dijo de la matemática, 12 más 12 son 24. Ok, según Pitágoras. Entonces, son 12 comprados a firme y otras 12 que es la opción. A ver, y además, el Perú pagó 494 millones de dólares que corresponde al 30% del anticipo de la compra total. ¿Estamos todos de acuerdo? Ok. Según la información que hay del contrato, el pago de los 494 millones de dólares corresponde al 30% del total de la compra comprometida. Entonces, si 494 es el 30%, el total de la compra serían 1.647 millones de dólares. Esta cifra, los 1.647 millones de dólares, se condice con el valor de 12 F-16, más el tanquero de apoyo, más los repuestos, más una partida de armas, que nadie sabe ni cuántas son ni cuáles son, ¿no es cierto? Pero el valor de los 1.647, redondeemos los 1.650 millones de dólares, se condice con la compra de los primeros 12 aparatos y no los 24. Entonces, repito responsablemente,
Según medios serios, como ya he mencionado, la compra cerrada es por 12 F-16 Block 70 más una opción por 12 más. ¿Ok? Vale. Otro pata mencionó que el contrato incluye una fábrica de drones. Ya. ¿Y? Bien por ustedes. Si es por comparar, Chile tiene capacidades para fabricar 75 drones al año, ¿verdad? Entonces no sé de dónde salió esa que... drones! No. Y otro pata más agresivo me dijo que un F-16 Block 70 puede derribar 8 F-16 Block 50 porque carga 8 misiles. Ya. Ok. Para. Esta afirmación es parte de varios supuestos que vamos a ver. Primero, para que eso suceda deben llegar los F-16 a la Fuerza Aérea del Perú, aprender a volarlos, aprender a sacarles provecho, aprender a mantenerlos y todas las cualidades de ese avión. Nosotros llevamos 20 años de adelanto en eso, pues, amigo mío. 2. Para lograr esos 8 derribos, el Perú debería tener el misil AIM-120 de AMRAAM, cosa que no los tiene y que no se sabe si los va a tener, porque para tener ese tipo de armamento, todos los países del mundo que tenemos F-16, que compremos ese tipo de misiles, dependemos de la buena voluntad del tío Sam. O sea, no es que nosotros vayamos al supermercado de misiles y compremos, no. Si el tío Sam dice que usted no los va a tener y usted sí los va a tener, se acabó. Tercer supuesto, y el más importante de todo, por supuesto, es que para que un F-16 peruano ataque a uno chileno, debería existir un estado de guerra entre Chile y Perú, cosa que se ve muy, pero muy, muy lejana. Entonces, no se habla con esas afirmaciones de niños chicos, sí, con uno mata 8. No es la idea. ¿Okay? Y además dije que para que esa acción suceda, de que un F-16 derribe a 8 chilenos, nuestros pilotos deberían ser ciegos, sordos y mudos, lo que otro pata me respondió, comillas, no vieron pasar los 10 Mirage en 1982, cierro comillas, en clara referencia a la venta que hizo el Perú a la Argentina durante el conflicto de los Falklands para reponer el material argentino que había sido perdido. A ver. Esos 10 Mirage, amigo mío, despegaron desde la base aérea de La Joya con matrículas argentinas y volaban por pilotos peruanos. Pasaron sobre Bolivia con un Hércules C-130 como escudo, como señuelo. Llegaron al espacio aéreo argentino y aterrizaron en la base aérea de Jujuy para luego ser llevados a la base aérea del Tandil. Nunca operaron sobre espacio aéreo chileno, entonces, por tanto, obvio que no los vimos, po. Obvio. ¿Subimos de la maniobra? Sí. Pero, repito, si no pasaron por nuestro espacio aéreo, no los vemos. A ver, como dicen en el fútbol, pongamos la pelota en el suelo. La crisis de la Fuerza Aérea Peruana que atraviesa hoy día casi sin capacidad de vuelo, es de exclusiva responsabilidad de los políticos peruanos que constantemente negaron los fondos para la compra de nuevos sistemas de armas. ¿Okay? Lo mismo pasa en el ejército del Perú, repito, que aún opera los viejos T-55 y la Armada del Perú, amigos míos, patas peruanos, no lo hace mucho mejor tampoco. Es lo mismo que sucedió en la Argentina. Su Fuerza Aérea recién está incorporando F-16 con 40 años de uso. El ejército argentino está completamente desactualizado. Y la armada de ese país no tiene submarinos. Un desastre total, total. Y todo por culpa de los políticos desde Alfonsín hasta Fernández. Aquí nadie se salva. Y esto, compatriotas, es muy probable que a nosotros nos suceda lo mismo, ya que estamos siguiendo la misma ruta. Y por tanto debemos estar muy atentos. Me explico. El 19 de noviembre de 1958 se promulga la Ley Reservada del Cobre como fuente de financiamiento de las Fuerzas Armadas de Chile. Ojo, repito, 1958. Esto como respuesta a la indudable falta de material que quedó en evidencia luego del incidente del islote Snipe con Argentina entre mayo y julio de ese mismo año. O sea, los argentinos llegaron con una tremenda flota y nosotros teníamos nada. Esta ley establecía que el 15% de los impuestos a la exportación de cobre que se recaudaban por esa venta iban hacia las Fuerzas Armadas. Esto en base a los impuestos de exportación del mineral que eran del 50% y de ese 50% de impuestos el 15% iría a este fondo militar. ¿Ok? ¿Quedó más o menos claro? Espero que sí. Pero tampoco era tan fácil sacar los recursos. Había que presentar proyectos de desarrollo, tanto de material como de infraestructura, y que debían ser visados por el Congreso.
Como la gran minería del cobre fue nacionalizada, estatizada durante el gobierno de Salvador Allende, las condiciones cambiaron, ¿no es cierto? Y el 31 de diciembre de 1973, ya en la época de la dictadura militar o gobierno militar o como ustedes quieran, se establece que el 10% de las ventas de cobre de Codelco, la empresa que se formó para manejar el cobre de las minas chilenas, fuesen distribuidas por partes iguales entre el ejército, la armada y la fuerza aérea. También esta ley tenía un montón de restricciones de uso y el fondo no era tan grande como para volverse loco comprando armas. Es por esta razón que el armamento de Chile para 1978 era bastante modesto y antiguo. Salvo normal. Con el correr de los años, esta ley tiene varios cambios, como la incorporación de cuentas secretas, y esto se prestó para operaciones poco transparentes y por supuesto más de algún chanchullo por ahí que salió a la luz en algún minuto. Pero encontré una información bien chorada. En 1985 se estableció que el fondo de la ley reservada del cobre tenía un piso mínimo, una cantidad mínima de 180 millones de dólares. Hoy serían unos 550 millones de dólares para todas las Fuerzas Armadas. O sea, no estamos hablando de cifras tan locas, de miles de millones, sino que es bastante acotado. Si la vemos en retrospectiva, esta ley permitía que las Fuerzas Armadas chilenas estableciesen planes de funcionamiento a largo plazo, sea compra de sistemas de armas, actualizaciones de los sistemas, construcción de buques, ampliación de bases aéreas, radares, etcétera, etcétera, etcétera. Y de hecho, las compras que hizo Chile firmemente a finales del siglo XX, principios del siglo XXI, como fueron los Leopard 1 y 2 y los submarinos Scorpion, varias fragatas junto con los F-16, fueron hechas utilizando estos fondos durante los mandatos de Eduardo Frei Ruiz-Tagle y de Ricardo Lagos. ¿Okay? El compromiso de fondo para las actualizaciones, la creación de las brigadas acorazadas, el plan Escotillón 4, el buque antártico Biel o el buque oceanográfico Cabo de Horno, viene de la misma fuente de financiamiento, la ley reservada del cobre. Y toda esta maquinaria le otorgaba a nuestras Fuerzas Armadas los recursos necesarios para su desarrollo y planificación futura. Fue echada al tacho de la basura con la promulgación de la ley 21.774 el 10 de septiembre del año 2019 durante el periodo del gobierno de Sebastián Piñera. Ese día se acabó la ley reservada del cobre y surge esta otra ley nueva, ¿no es cierto?, que es esta ley deroga la ley reservada del cobre y establece un mecanismo, comillas, democrático, transparente y plurianual, cierre de comillas, que permitirá un mejor control sobre los recursos entregados por el Estado a las Fuerzas Armadas. O sea, ya, está bien, el Estado entrega recursos a las Fuerzas Armadas. Esta nueva ley establece una regulación para el financiamiento de las capacidades estratégicas con un fondo que es revisado cada 4 años por el Congreso de la Nación. A ver, entonces, en otras palabras, cada 4 años las Fuerzas Armadas de Chile tienen que ir al Congreso y explicarle a los diputados y senadores lo que desean hacer los próximos 4 años de acuerdo a las capacidades estratégicas que el país necesita, que el Estado necesita. En este escenario, el estamento político puede sugerir o vetar el desarrollo futuro. Tan simple como eso. Ahora bien, eso es cada 4 años para las cosas grandes, para las compras de sistemas de armas, para la construcción de buques, qué sé yo. Pero para mantener las capacidades operativas de las Fuerzas Armadas, ese gasto se incluye en la Ley General de Presupuesto Fiscal, que se estudia cada año. ¿Ya? Y nuevamente los diputados y senadores de este país deciden sobre el gasto contingente de las Fuerzas Armadas, es decir, sueldo, mantención de infraestructura, ejercicio, sanidad, etcétera, etcétera, etcétera. Por tanto, la aprobación de la inversión de armamento, los fondos para la operación anual, quedó nuevamente en manos de la mayoría política del Congreso, la mayoría política circunstancial de cada periodo. De hecho, el presupuesto del gasto corriente de las Fuerzas Armadas para el año 2025 fue reducido en tal forma por el Congreso que hubo de suprimirse actividades formativas, ejercicios, entrenamientos y un montón de otras cosas, entre ellas los seguros de vida de varios oficiales. Todo esto porque la izquierda chilena quiso darse un gustito. Entonces, si los políticos comienzan a darse gustitos con nuestras Fuerzas Armadas, vamos a caer en lo mismo que nuestros vecinos, o peor, vamos a volver al caos del año 1950.
el inventario de material de guerra actual y las posibles compras futuras están en manos de gente que no es técnica en la materia, que por lo general saben un poco o poco y nada del tema y por lo mismo propensos a cometer errores, y muchos de ellos deciden por ideología en vez de por el bien de la nación. Y esto es re importante, ¿eh? La ideología aquí se mete de tal forma que impide, ¿no es cierto?, una estrategia defensiva a largo plazo de la nación. Ya les pasó en Perú, ya les pasó en Argentina, que no nos pasa a nosotros, amigos míos. Pero lamentablemente vamos para allá. Eso, estoy muy bien. Chao, chao, nos vemos. Cuídense mucho. Come on, wake up, thinking outside the box. Really matters, thinking outside the box. Always changing, thinking outside the box.